Ahora seguimos, se queda un rato más, lo quería presentar simplemente. Saludo a Daniel Estico, él es economista de la UADE, periodista y consultor de empresas, director del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de LUCEX, ex director en jefe de Economía Diario BAE. Está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Maisa? Buenas noches, gracias por convocarme. Bien, bueno, hablábamos, ¿no? Cuando hacíamos un poquito el paneo de lo que es la semana que pasó y lo que se viene, la cuestión económica otra vez aparece como tensa, ¿no? Con un dólar que, si bien está dentro de las bandas, presiona hacia arriba, cuando hasta hace unas semanas el tema era así, iba a quedar por debajo de los 1100, con tasas que subieron, con algún tipo de ruido que hace que tampoco el riesgo país baje lo suficiente. ¿Nos podía, según su mirada, describir en qué momento estamos del plan económico del presidente? Bueno, claramente el plan económico tiene varias etapas. El gobierno dice, o el Ministerio de Economía dice que ya se cumplieron tres, que en cualquier momento entramos en la fase 4, que básicamente era primero ordenar la economía, salir del déficit fiscal crónico y del financiamiento al Estado del Banco Central, luego empezar a sincerar el tipo de cambio, las tarifas, desregular la economía y empezar a transitar un camino hacia la recuperación y la reactivación con desinflación. Eso se fue consolidando y la fase 3 vino cuando se terminó de limpiar, de eliminar allá por el 11 de abril el cepo cambiario para personas físicas y quedó un pequeño cepo para empresas por las deudas y dividendos no pagados hasta el ejercicio 2024. Recordemos que el cepo cambiario lo instauró sobre el final el gobierno de Mauricio Macri allá por agosto del 2019 y después convivió con todo el gobierno de Alberto Fernández y por lo tanto ahí se acumularon compromisos impagos que algunos economistas estiman entre 6 8 mil millones de dólares, otros directamente no quieren arriesgar el número porque dicen en una economía que hace 10 años que no crece, mucho margen para que las empresas internacionales, las empresas extranjeras pudieran generar utilidades y de esa utilidad generar una transferencia de dividendos pendientes a sus casas matrices. Es muy raro que hayan acumulado, como dicen algunos, 10 mil millones de dólares, porque si pagan dividendos por 10 mil millones de dólares, porque ganaron 20, 30 o 40 mil millones de dólares. Y entonces ahí los números están dando vueltas. Y se le metió en el medio toda la discusión si Argentina iba a un acuerdo con el fondo o no, finalmente hubo acuerdo con el fondo, y apareció ahora como última novedad en este mes de julio, fin de junio, la sanción por parte del Congreso Nacional de medidas que impulsan el aumento del gasto público sin financiamiento asegurado, sin decir, bueno, vamos a quitarle más recursos a la obra pública o vamos a quitarle recursos a las provincias o vamos a aumentar impuestos o vamos a volver a financiar con emisión monetaria. Y el gobierno dice, bueno, yo no estoy dispuesto a ceder en ninguna de esas tres opciones, ni aumentar impuestos, ni acudir a la emisión monetaria, ni volver al déficit fiscal y de aumentar la deuda pública. Y eso es lo que metió ruido en los mercados, porque dice, bueno, estamos en campaña electoral, el gobierno tiene toda la convicción que va a ser una muy buena elección, sobre todo con la alianza que está cerrando con el PRO en la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí tener más plafón legislativo para poder avanzar con las reformas estructurales. Pero las calificadoras de riesgo, los inversores internacionales quieren ver y después hacer, perdón, quieren ver y después hacer, y por eso explica por qué el riesgo país no baja. Y una pequeña pastillita vinculada con el tema flotación. Los economistas argentinos están muy afilados en ver cómo fluctúan las monedas, cómo fluctúa el dólar con respecto al euro, cómo fluctúa el real o el peso chileno o el sol peruano con respecto al dólar,
pero no están acostumbrados a que eso ocurra en la Argentina. Entonces, cuando el dólar baja, dicen que hay atraso cambiario. Cuando el dólar sube, dicen que se va a precios y entonces se resquebraja el plan económico. Hoy un economista que estuvo argentino, que estuvo mucho tiempo trabajando en el Fondo Monetario Internacional, dice en una nota en La Nación que la Argentina tiene que ir a partir de octubre a un esquema de más inflación y tipo de cambio más alto. Digo, tenemos que volver de nuevo, es muy lindo de estar en un escritorio bien alimentado, bien abrigado, que hay que aumentar la inflación y que hay que aumentar el dólar para que aumente la pobreza. Eso es lo que están diciendo muchos economistas argentinos. Entonces todo eso le mete ruido y es lo que está ocurriendo hoy. O sea, Daniel, para vos es solo ruido preelectoral, datos objetivos vinculados a la economía, a la administración actual, alguno con preocupación, solucionable. Ha estado hablando con la Sociedad Rural Argentina referente al tema de las retenciones que le estaban proveyendo, el sector agroexportador le estaba proveyendo de dólares a las arcas estatales y ahora dicen que se viene un parate, digamos, de ingresos al menos de ese sector. Bueno, ahí hay que decir varias cosas. Es cierto que las elecciones ponen ruido. El clima electoral, por más que es una elección de medio término, acá no se juega nada, no es una elección presidencial. El gobierno ha mostrado varios hitos en cuanto a cómo ha podido avanzar con su política económica y erradicar el déficit fiscal desde el primer mes de gobierno, cómo ha bajado la inflación del 12,5% que había heredado en noviembre, con un flor de atraso cambiario, con un flor de atraso tarifario, y sin embargo pudo empezar a recomponer tarifas, a sincerar el tipo de cambio con esa devaluación que hizo el 20 de diciembre, 13 de diciembre del 2019, de 23. Y por lo tanto, si tiene más plafón legislativo va a poder hacer mucho más. Entonces hay de todas formas un ruido electoral. Pero por otro lado hay ese problema que tienen muchos economistas argentinos que parece que viven del dólar y necesitan que el dólar suba para que no tener un efecto pérdida de riqueza, porque si están en dólares y los precios del peso se revaloriza porque la inflación ya no es 12 mensual, sino es 1,5, 2%, o sea, la sexta parte, porque hay superávit fiscal, porque la deuda pública está bajando, algo inédito en la Argentina. En el gobierno de Milei, en estos 16 meses, el último dato a junio, 18 meses de gobierno, la deuda bajó en más de 30.000 millones de dólares, casi un 8%, eso es inédito. Entonces muchos le dicen, no, pero el gobierno tiene problemas porque no acumula reservas, y como ahora, como bien decías, Maisa, venció el periodo de anticipo de liquidación de exportaciones del agro y entonces viene una época de sequía, va a tener dificultades para acumular reservas. Bueno, en las últimas semanas el Ministerio de Economía, a través de operaciones en bloque de la tesorería, ha logrado que las reservas pasaran de menos de 39.000 millones de dólares a más de 41.000 millones de dólares, o sea, acumuló 2.000 millones de dólares con operaciones en bloque. ¿Por qué hay operaciones en bloque? Porque se está activando las inversiones del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, y el gobierno le dice a las empresas, mira, si vos vas a traer 200, 300, 500 millones de dólares y lo vas a volcar al mercado de golpe, es muy probable que el tipo de cambio de 1.200 vaya a la banda inferior y toque los 970 que está actualmente el piso, y eso podría generar mucha zozobra para el sector exportador. Te lo voy a comprar yo al tipo de cambio de mercado, pero a un precio que no mueva el amperímetro. Y de esa forma, con esas operaciones en bloque, ha acumulado de reservas. Después, otra medida que tomó la semana fue liberar las letras fiscales, que era un residuo de las famosas LELIC, LEVAC del pasado, esos instrumentos de regulación monetaria, que generaba una fuerte expansión de moneda y por lo tanto presión sobre la inflación, y liberó al mercado 10 billones de pesos, prácticamente unos 8.500 millones de dólares, para que el televidente sepa de qué número estamos hablando. Bueno, el mercado pudo absorber naturalmente
unos 6.500 billones, o sea, unos poco más de 5.000 millones de dólares. Entonces el gobierno dijo, y los bancos le dijeron al Banco Central, créame un instrumento transitorio hasta que yo pueda reactivar los canales del crédito y ese excedente de liquidez que me estás devolviendo, poderlo transferir a las familias, a las empresas, al sector privado, en nuevos créditos para crecer, para invertir, para consumir. Por lo tanto, el gobierno salió a absorber esos 4.000 billones de pesos que habían sobrado. El mercado lo leyó como que el gobierno estaba preocupado por el tipo de cambio, que estaba preocupado por el efecto del traslado a precios de ese excedente de liquidez que había ido al dólar y por lo tanto fue a secar la plaza. Muchachos, el gobierno de Economía les dijo con claridad, yo tenía guardados 10 billones de pesos y estoy volcando al mercado 10 billones. Bueno, el mercado absorbió 6, retiré 4, con lo cual hoy el mercado financiero tiene 6 billones de pesos de más liquidez que la que tenía hace una semana atrás. Lo que hizo es absorber el excedente. Pero todo eso le mete ruido y entonces aparecen las presiones que el gobierno no va a poder controlar el tipo de cambio. Entonces, todo eso explica por qué no baja el riesgo país, por qué hay incertidumbre. Pero la verdad, para el televidente, mientras ustedes vean que no hay brecha cambiaria, que la diferencia entre el tipo de cambio libre, la pizarra del Banco Nación, con el dólar bolsa, con el dólar para girar al exterior, y el mismo dólar en negro, el dólar blue, el dólar paralelo, todo eso está en una brecha de más 2, menos 2%, quiere decir que el mercado no está desequilibrado y no tiene por qué esperar nubarrones en el corto plazo, por más que muchos se lo quieren hacer creer que es así, ¿no? Daniel, gracias, como siempre, muy amable. Gracias a vos, Maisa, un gusto. Bueno, ahí está. Bueno, retomamos, gracias por la favor, espera. al contrario, un gusto, una explicación espectacular.